En este vídeo vamos a ver la forma principal de crear normas jurídicas en la Unión Europea. Más concretamente, vamos a ver el procedimiento legislativo ordinario. Como ya hemos podido ver en el vídeo anterior que dedicamos al procedimiento legislativo especial, en la Unión Europea para aprobar una norma jurídica deben de seguirse una serie de pasos que garanticen la suma de voluntades y acuerdos también en la elaboración y aprobación de las normas jurídicas. Por eso, en primer lugar, vamos a explicar por qué es necesaria esa suma de voluntades, para después ver quiénes son aquellos actores que intervienen en el proceso. Después profundizaremos en cada uno de los pasos que se deben de seguir en el procedimiento legislativo ordinario para elaborar y aprobar normas. Vamos a comenzar haciendo una aproximación al procedimiento legislativo ordinario. El procedimiento legislativo ordinario es la principal herramienta de elaboración de normas en la Unión Europea. Se trata de un proceso que se inicia con carácter general con una propuesta de la Comisión Europea y que termina con la adopción conjunta del acto por el Consejo y el Parlamento Europeo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se trata de un procedimiento basado en el principio de paridad entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Precisamente por ello, anteriormente este procedimiento se conocía como procedimiento de codecisión. El Parlamento y el Consejo adoptan la legislación y ninguno puede adoptar la legislación sin el acuerdo del otro, al contrario de lo que ocurría en el procedimiento legislativo especial. Si se rechaza una propuesta legislativa en cualquiera de las fases del procedimiento legislativo ordinario, o si son incapaces de llegar a un acuerdo entre ellos, la propuesta no se adoptaría, finalizando así el procedimiento. Vamos a ver a continuación los actores. Un procedimiento legislativo, es decir, dar luz a una norma, no puede hacerse, como ya decía, mediante una única voluntad. Una voluntad que provenga de un actor o de una institución, sino que tienen que ser la suma de la voluntad de distintas instituciones para que dé lugar a esa norma. Vamos a ver a continuación cuáles son los actores que intervienen en la elaboración de una norma en el procedimiento legislativo ordinario. Vamos a comenzar viendo el rol esencial que realiza la Comisión Europea en el marco de este procedimiento. La Comisión Europea es la que representa el interés general de la Unión Europea. Su rol está diseñado para permanecer al margen de las diferencias ideológicas y de los intereses particulares de los Estados miembros. Actúa básicamente como un órgano políticamente independiente. En el marco del procedimiento legislativo ordinario, la competencia de la Comisión es de vital importancia. En el marco del procedimiento legislativo ordinario, la Comisión Europea tiene una competencia fundamental y que a su vez es de gran importancia: la iniciativa legislativa, que es una iniciativa que se recoge en el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea. En definitiva, la Unión Europea es la garante del derecho de la Unión Europea. ¿Y esto qué quiere decir? Parece una frase bastante grandilocuente, pero esto quiere decir que, además de proponer las normas que deberán debatir posteriormente el resto de los actores, esto es, la primera redacción de una norma antes de introducir modificaciones o enmiendas, la Comisión básicamente ostenta la facultad de modificar y de retirar la propuesta en cualquier momento del procedimiento, si considera que las alteraciones introducidas durante el procedimiento legislativo por el Consejo o por el Parlamento desvirtúan su propuesta originaria. Exactamente, el papel de la Comisión Europea llega a tal punto que, en caso de creer que las enmiendas realizadas por los actores desnaturalizan la propuesta, como decía, puede retirarla y por lo tanto no aprobarse. Vamos a ver a continuación la labor que realiza el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo el trabajo legislativo lo llevan a cabo las comisiones parlamentarias. ¿Qué es lo que hacen las comisiones parlamentarias? Pues básicamente son las que trabajan cada una de las propuestas que se reciben para estudiarlas. Hay muchas comisiones parlamentarias y dependen de las diversas áreas de trabajo. Por ejemplo, podemos citar dos: la Comisión Parlamentaria LIBE, que es la que se encarga de las libertades civiles, justicia y asuntos de interior. O, por ejemplo, otra comisión parlamentaria como puede ser la REGI, que es la de desarrollo regional. De esta manera, por ejemplo, si hubiera una propuesta de norma sobre, por decir un caso, desarrollo regional, la comisión competente para ver sobre ella sería la comisión REGI. ¿Y cómo funciona la labor que realizan las comisiones parlamentarias? Cada propuesta legislativa, que en este caso se atribuye a una comisión parlamentaria, se agrupa a un grupo político, que nombra a un ponente para que redacte el informe del Parlamento y actúa como portavoz de la institución para esa propuesta de norma.
Los grupos políticos restantes pueden nombrar a ponentes alternativos para coordinar su posición sobre el tema. El objetivo final de una comisión parlamentaria es debatir el informe del ponente para llegar a una posición común, un acuerdo, al fin y al cabo, de esa comisión parlamentaria. Vamos a ver a continuación cuál es el rol que desempeña el Consejo de la Unión Europea. El Consejo representa a los gobiernos de los Estados miembros, como ya hemos visto en vídeos anteriores. Se compone principalmente de los ministros de cada país y se reúnen en formaciones temáticas para adoptar la legislación y coordinar sus políticas. ¿Quiere esto decir que los ministros de cada uno de los Estados miembros se reúnen para adoptar o valorar cada una de las posibles decisiones legislativas? No es así exactamente. Hay un órgano, un comité que se conoce como COREPER, que es el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros, que es el principal órgano preparatorio del Consejo, y es ahí donde se reúnen. Las principales funciones del COREPER son básicamente coordinar y preparar el trabajo de las distintas formaciones del Consejo, velar por la coherencia de las políticas de la Unión Europea y elaborar acuerdos que, como ya he venido diciendo, somete a la adopción del Consejo. Os estaréis preguntando, ¿y entonces es el COREPER el que estudia y trabaja la propuesta? Sí, exactamente, pero no es un órgano decisorio de la Unión Europea. Y cualquier acuerdo al que llegue puede ser cuestionado por el Consejo, que es el único que tiene poder de decisión. Vamos a pararnos a ver ahora los órganos consultivos. Los órganos consultivos participan en el procedimiento legislativo ordinario y se corresponden fundamentalmente con el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones. El papel que desempeñan ambos órganos garantiza una participación que podemos decir activa de los grupos de interés y de las regiones de la Unión Europea, y asimismo promueven los valores de integración europea. En relación a las funciones que desempeñan, las funciones principales, en atención a los grupos y regiones que representan, emiten sus opiniones formales, también conocidas como dictámenes. Otro de los grupos que intervienen son los parlamentos nacionales. Los parlamentos nacionales reciben todas las propuestas legislativas de la Comisión al mismo tiempo que el Parlamento y el Consejo. De este modo pueden formular dictámenes para manifestarse sobre dichas materias. Os estaréis preguntando, ¿por qué reciben los parlamentos nacionales las propuestas legislativas de la Unión Europea? Pues básicamente los ámbitos de competencia compartidas entre la Unión Europea y los Estados miembros, los parlamentos nacionales se encargan de verificar, en este caso, si las actuaciones podrían ser más eficaces a nivel regional o nacional. Esto es lo que se conoce como el mecanismo de control de subsidiariedad. Está enunciado en el artículo 5.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esto básicamente significa que se va a evaluar si la norma se está llevando a cabo en un ámbito competencial que es el que le corresponde a la Unión Europea o si es el que le corresponde al Estado miembro. Tras conocer ahora los principales actores, como hemos hecho, esos actores que intervienen en el procedimiento legislativo ordinario, lo que vamos a hacer a continuación básicamente es que vamos a ver cómo se relacionan entre ellos, para llegar en este caso a un texto que finalmente es publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y ya convertido como norma. Pero no nos vamos a adelantar. Vamos a ver el marco del procedimiento legislativo ordinario que se encuentra regulado en el artículo 294 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Vamos a comenzar viendo la propuesta. El procedimiento se inicia con el envío por parte de la Comisión, como ya hemos visto a través de su derecho de iniciativa, de la propuesta legislativa. Esta propuesta legislativa se envía al Consejo y al Parlamento Europeo. Una vez se ha recibido la propuesta, comienzan las conocidas como fases de lecturas. Las lecturas son revisiones que al fin y al cabo van determinando, a través de distintas modificaciones, el texto original presentado por la Comisión Europea. Es decir, imaginaos, la Comisión envía el texto y a partir de aquí, de estas lecturas, es cuando se va a ir modificando el texto presentado por la Comisión Europea para tener en cuenta el parecer de los distintos actores. Por lo tanto, a través de las lecturas se va a poner en valor el acuerdo o desacuerdo con la propuesta presentada por la Comisión, hasta terminar de cerrar un texto que sea fruto de una voluntad común entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, y teniendo en cuenta también lo que determinan los distintos órganos que están alrededor del procedimiento. En el caso de la Unión Europea y del procedimiento legislativo ordinario, nos encontramos con que el máximo número de lecturas que pueda haber son 3. Estas 3 lecturas marcan, por lo tanto, los ciclos de revisión de las propuestas legislativas.
Vamos a ver ahora qué ocurre en la primera lectura. En primera lectura, la primera fase de revisión del texto originario, el Parlamento y el Consejo examinan en paralelo la propuesta de la Comisión. El Parlamento Europeo básicamente es el que la revisa primero y vota por mayoría simple, es decir, la mayoría de los votos emitidos. Y esto sobre la base de un informe que previamente ha preparado la Comisión Parlamentaria competente, como ya vimos anteriormente. El Parlamento puede aceptar la propuesta de la Comisión, enmendarla en el caso en el que plantee modificaciones al texto o incluso rechazarla por completo. ¿Qué es lo que hace el Consejo en esta primera lectura? Bueno, pues después de que el Parlamento haya adoptado su posición, es cuando el Consejo puede decidir si acepta la posición del Parlamento, en cuyo caso pues ya se adoptaría el acto legislativo y se terminaría el procedimiento, o en caso contrario, en caso de que quiera modificar la posición del Parlamento, debe comunicar al Parlamento su posición, presentando en este caso una serie de enmiendas informando de las razones por las cuales se debe ir a una segunda lectura. Ni el Parlamento ni el Consejo están sujetos en este caso a ningún límite de tiempo para concluir esta primera lectura. Vamos a continuación con la segunda lectura. En términos muy generales, la segunda lectura o segunda revisión del texto propuesto sigue una lógica y un patrón bastante similar al que ya hemos visto en esta primera lectura. Las diferencias están en lo que respecta básicamente a los plazos y el procedimiento de votación en el Parlamento. El Parlamento Europeo, ante la posición que nos ha dado el Consejo Europeo en la primera lectura, puede en un plazo de 3 meses adoptar una serie de posiciones. Puede aprobarla o puede no pronunciarse. Y el acto se considera adoptado en la formulación correspondiente a la posición del Consejo. Por otra parte, sin embargo, puede rechazarla y el acto propuesto en este caso pues se va a considerar como no adoptado. Por otra parte, lo que suele ser más habitual, suele proponer enmiendas o modificaciones y el texto, así modificado, se transmite al Consejo y a la Comisión, que determinaría una posición en relación a esto. Por último, nos encontramos con una fase de conciliación y de tercera lectura. La conciliación es la tercera y última etapa del procedimiento legislativo ordinario. En caso de que se rechacen las enmiendas de la segunda lectura, el presidente del Consejo, de acuerdo con el presidente del Parlamento Europeo, puede convocar el denominado Comité de Conciliación, siempre dentro de un plazo de 6 semanas. ¿Qué es el Comité de Conciliación? Hay muchas cosas aquí, pero conviene que nos detengamos un segundo a ver en qué consiste la labor que realiza. Pues básicamente son negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Y esto se realiza con el objetivo de llegar a un acuerdo en forma de un texto conjunto que luego debe ser confirmado por ellos mismos. En el Parlamento Europeo por la mayoría de los votos emitidos y en el Consejo por mayoría cualificada. En el caso de que no se produzca un acuerdo, el acto en definitiva se considerará como no aprobado y no adoptado. Vamos a ver las negociaciones interinstitucionales. Dado que se requiere que ambas instituciones, el Parlamento y el Consejo, se pongan de acuerdo, debe existir un acercamiento de sus posiciones en caso de que se anticipe algún tipo de desacuerdo. Esto se produce mediante las negociaciones interinstitucionales, que son reuniones informales en forma de trílogos. ¿Por qué se llaman trílogos? Pues básicamente porque son reuniones tripartitas, trílogos, entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea. Te preguntarás, ¿por qué está presente la Comisión si los que tienen que llegar a un acuerdo son el Consejo y el Parlamento? Bueno, pues es una pregunta muy legítima. Pero como hemos visto también anteriormente, la Comisión Europea en todo momento, a lo largo de todo el procedimiento legislativo ordinario, es dueño de la propuesta y puede retirarla si cree que el interés de la Unión puede estar en entredicho. También la Comisión Europea puede cambiar el tenor literal de su propuesta para ajustarla a la visión del Parlamento o a la visión del Consejo. Es importante destacar que cada institución, al fin y al cabo, acaba por designar a sus negociadores y por lo tanto define su mandato de negociación, ya que son estas personas los que después pueden participar en ulteriores etapas del procedimiento legislativo. Vamos a ver a continuación la entrada en vigor del texto legislativo. Una vez se ha terminado la fase de lecturas, es hora de darle validez jurídica al acuerdo y a la redacción final. ¿Cómo se realiza? Pues básicamente el texto debe ser firmado conjuntamente por el presidente del Consejo y el presidente del Parlamento. Finalmente, el acto será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor en la fecha en la que el mismo determine,
o en caso de que no se indique nada al respecto, 20 días después de su publicación. Normalmente aparece publicado en una de las secciones del Diario Oficial de la Unión Europea que se conoce como sección L por legislación. En definitiva, como has visto, el procedimiento legislativo ordinario es el mecanismo de creación de normas jurídicas más importante en la Unión Europea y el que más garantías de justicia y seguridad jurídica termina por aportar. Se trata de un diálogo abierto entre distintas instituciones y en las que media principalmente la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, pero en el que también intervienen otros organismos, por ejemplo, como los organismos consultivos. Hemos visto el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones y también, mediante el mecanismo de subsidiariedad, toman parte los distintos parlamentos nacionales. De ahí que en este medido equilibrio haya sido configurado por los tratados como el mecanismo funcional principal del buen hacer legislativo de la Unión Europea, y por eso es el mecanismo más utilizado.